Pues bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro ciclo de seminarios Remedios Cognitivos para Cerebros Artificiales. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Erce Castañón. Él estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En su tesis aplicó la teoría de la información para entender los códigos neuronales del sistema somatosensorial en macacos. Luego recibió una beca de la Wellcome Trust para estudiar la maestría y doctorado en neurociencias en la Universidad de Oxford, en donde estuvo trabajando en modelos computacionales de la toma de decisiones en humanos. Después hizo un postdoctorado en la Universidad de Ginebra, en donde estudió modelos computacionales del aprendizaje humano. Y actualmente continúa su investigación sobre modelos de aprendizaje humano y generalización durante su segunda estancia postdoctoral en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, con la colaboración de Luis Pineda y Pablo Padilla. Entonces, pues, démosle la bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias a ti, Monse, por la invitación. Eh, Voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, no les avisó Monse, pero voy a aprovechar la ocasión para darles un poquito de información sobre activismo que he estado haciendo en los últimos años con respecto a la catástrofe climática. Espero no tomarme mucho tiempo y después ya nos iremos a la parte que tiene que ver con cognición y cerebros artificiales. Eh, soy miembro de un grupo internacional que se llama Rebelión Científica o Scientist Rebellion. Ahí abajo pueden ver las ligas a las redes sociales. Y básicamente somos un grupo de académicos en todo el mundo que estamos muy preocupados por la situación de la catástrofe climática y queremos hacer nuestra parte difundiendo un poco de información. Todos sabemos que hay una crisis climática, pero creo que pocas personas sabemos el grado tal de la crisis y, y creo que como científicos tenemos una responsabilidad de, de mostrarle a la sociedad que el problema es muy grave. Nuestro silencio manda una señal errónea de que no todo puede estar tan mal si los científicos no hacen nada. Eh, bueno, empiezo diciendo que virtualmente todos los países accedieron a prevenir la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático en 1992. Hoy en día, las emisiones de CO2 son 60% mayores de lo que eran en ese momento. En el año 2023 tenemos muy buenos ejemplos en todos lados del mundo de algunos de estos efectos inmediatos del calentamiento climático, del calentamiento global. Tenemos el desastre de Otis en México, inundaciones en Grecia, eh, inundaciones en Libia, sequías en Kenia, incendios en Canadá. Y le llamo catástrofe climática hoy en día ya porque más de 20 millones de personas al año tienen que ser desplazadas de sus lugares de origen. Estos son 41 personas por hora, principalmente mujeres y niños, y, y eso ya es una catástrofe para mí. Y lo peor es que eso no es el nuevo normal, ese es solo un punto en un proceso que seguimos acelerando hoy en día. Entonces no podemos pensar que es solo que ese va a ser el nuevo normal, no, se están poniendo bastante peor las cosas. Y esta catástrofe climática revela una profunda injusticia social también. Si organizamos a la gente de todo el mundo de acuerdo a su poder adquisitivo, el 50% más pobre recibe el 75% de las pérdidas ocasionadas por el cambio climático, a pesar de contribuir solo 12% en las emisiones de carbono. Eh, y tienen una capacidad, claramente una capacidad de financiar los costos de esa catástrofe que es diminuta. Por el otro lado, el 10% más rico del mundo tiene una capacidad enorme de financiar los problemas que resultan de eso. En realidad, les tocan pocos de esos problemas y son los principales contributores de las emisiones. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático comisionado por la ONU, ese es un grupo de miles de científicos que hacen reportes de miles de páginas en distintas secciones. Es básicamente
tan cerca como puede llegar la ciencia a tener un consenso son estos reportes del IPCC en impactos, adaptación y vulnerabilidad, por ejemplo. Y ahí dicen que cualquier retraso extra en generar acciones concertadas y globales que nos ayuden a adaptarnos y a mitigar el cambio climático, hará que perdamos una ventana de tiempo cada vez más chiquita para asegurar un futuro vivible y sostenible para todas las personas. Esta es la ONU, diciendo esto. Y a pesar de que la ONU y este conglomerado de consenso de científicos está diciendo esto, el mundo planea producir el doble de combustibles fósiles para el 2030, de lo que sería compatible con limitar el calentamiento a 1,5 grados. Estas líneas chiquitas son lo que están planeando hacer los países a lo largo del mundo, y las curvas que van hacia abajo es lo que sería compatible con un mundo a 1,5 grados, que fue lo que se firmó en París. Bueno, y el cambio climático es solo uno de 9 límites planetarios que que hemos cuantificado en la Tierra, para los cuales que necesitamos para poder vivir, y estamos transgrediendo ya 6 de esos 9. Estamos realmente en zonas no conocidas y bastante peligrosas. El cambio climático, tenemos esta medida de 1,5 grados, suena como un poquitín de calor más y ya, ¿no? Nadie nos prepara para el horror que eso significa realmente. Y para darles una idea, les quiero platicar sobre distintos subsistemas del sistema climático que muestran lo que se llaman puntos de quiebre o puntos de no retorno. Son sistemas que se han visto en el registro paleoclimático, que tienen 2 estados estables, y durante el Holoceno, cuando florecieron nuestras sociedades, han estado todos ellos en uno de esos 2 puntos estables. Y es algo que lleva al florecimiento de la agricultura y todo lo demás que conocemos. Y resulta que han cuantificado la probabilidad de pasar esos puntos de quiebre en los distintos sistemas, y hay por lo menos 4 que incluso con 1,5 grados estamos en territorio peligroso de cruzarlos. Aquí tienen un poquito el efecto del calentamiento climático, hace que se vuelva más inestable uno de esos 2 puntos y más estable el otro, y eventualmente el punto de no retorno es cuando el sistema va sin manera de revertirlo, por lo menos no dentro de una escala humana, a ese segundo punto estable. Y si no hacemos ningún tipo de cambios, estamos yendo a este nivel de acá, 3,2 grados centígrados. O sea, hoy en día estamos bastante cerca de 1,5, tenemos 1,3 más o menos, y acelerando rápidamente. Entonces, pueden ver que esto es un escenario bastante peligroso que estamos viviendo. Estamos jugando con fuego. El IPCC, de nuevo, cito, que dice que las sociedades organizadas como las conocemos no son compatibles con un mundo 3 grados más caliente, y a ese paso que vamos, iríamos hacia lo que le llaman hothouse Earth, donde se rompen todos los límites planetarios, y eso significaría que para finales del siglo, la mitad de la población actual tendría que migrar de sus lugares de origen o morir. Y no quiero ni imaginarme las consecuencias políticas y geopolíticas de eso. Y con unos cuantos migrantes hoy en día tenemos problemas enormes, con la mitad de la población sería catastrófico. Esta es una tabla rápidamente que les muestro las partículas de carbono en el eje Y, el color muestra la temperatura y el eje X muestra el año, marcando con flechas las distintas reuniones de la conferencia de las partes, las COPs. Y lo que pueden ver es que básicamente no han servido para nada las COPs. Desde 1979 se hizo la primera conferencia y solo hemos aumentado, como les dije antes, más del 60% de las emisiones. Esto lo que revela es que no es un problema de información solamente o de comunicación, en realidad es un problema de poderes. Hay poderes grandes en el mundo que están tratando de prevenir que se hagan cambios sustanciales. Un segundito.
Y pienso que es importante que repensemos el rol que tenemos como científicos, científicas, en participar como agentes de esos cambios sociales que se necesitan ocurrir. Nuestro silencio realmente manda un mensaje equívoco a la sociedad. Los cambios sociales más importantes de la historia de la humanidad han venido con protestas. El voto femenino es uno de ellos. No les regalaron el voto a las mujeres, salieron las señoras a pelearlo. La abolición de la esclavitud, lo mismo, ganar la jornada laboral de 8 horas, todas esas fueron luchas sociales que tuvieron que llevarse a cabo para llevar a un mundo mejor. Y nos queda saber si vamos a poder lograr un mundo más justo y sustentable. Eh, y si un científico inactivo muestra un mensaje de que a lo mejor la casa no está en llamas. De nuevo, somos un movimiento global formado por muchas personas, principalmente somos científicas y académicas de muchas disciplinas y niveles. Hacemos desobediencia civil, protestas, boicots y disrupción. Somos un grupo horizontal y descentralizado y tenemos más de 1000 personas en distintos países, más de 30 países en el mundo. Así que les invito a que se unan. Necesitamos todo tipo de ayuda. Ayuda desde el escritorio también es muy apreciada. No necesitan estar en la calle protestando, pero sí la unión colectiva nos hace poderosos ante eso y no nos queda más que pensar que sí podemos cambiar las cosas, porque si no condenamos al mundo a que no cambie. No sé si quiera alguien tomar, decir algo, una pregunta de esto antes de que pase al otro tema, o podemos dejar hasta el final. Si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, Pues yo hágalo seguro que ahora. me les uno. Eso sí ya, porfa, considéralo. No sé qué tengo que hacer, pero ya vi Eh, contactarlos. hay distintas ligas aquí para contactarnos y sí, te puedo con gusto agregar, tenemos un grupo en Signal, esta aplicación yo no la conocía hasta que me uní, que es un poco más segura. Y somos muy pocas personas en México ahorita, así que muy bienvenida, Monse. Muchas gracias. ¿Me autorizas compartir este cachito de video con los que pueda para, ¿sí? Ok, Sí, muchísimas gracias. listo. ¿Alguien más quiere Eh, comentar algo? ¿Alguna pregunta o comentario de alguien? Pues paso a la ciencia, a la otra ciencia. Eh, la plática verdadera que les tengo preparada tiene que ver con generalización y construcción gradual de modelos mentales. Eh, Antes de que se me olvide, quiero agradecerle a estos 3 estudiantes que me han ayudado a colectar datos y a discutir ideas. Los 3 están en la UNAM. Abril está estudiando la carrera de neurociencias. Santiago está haciendo su tesis conmigo en la carrera de biología en la Facultad de Ciencias y Ansha estudia ciencias de la computación también en la Facultad de Ciencias. Y también a estos 3 investigadores que están, 2 de ellos, Luis y Pablo, ustedes probablemente los conozcan, están en el IMAS y son formalmente mis jefes o supervisores. Y Paul Schrader es un colega y amigo desde hace muchos años que está en la Universidad de Minnesota y que muchas de las ideas más ingeniosas que tiene mi proyecto han venido gracias a pláticas con él. Bueno, yo creo que todas las personas en esta llamada están al tanto de los impresionantes avances en el campo de aprendizaje de máquinas. Algunos ejemplos recientes, bueno, ahora ya no tan recientes, son el de AlphaGo, que aprendió a jugar el juego de Go y vencer a Lee Sedol, el entonces campeón del mundo. También tenemos, me parece que se llamaba AlphaStar, el otro algoritmo que podía aprender desde cero, el mismito algoritmo, a jugar una serie de juegos de Atari distintos, de distintos grados de complejidad y muy distintos unos de otros. Y tenemos algunos otros algoritmos generativos como DALL-E que permiten darle una pequeña instrucción y
y generan cosas bastante impresionantes. En este caso le puse que pintara un ángel de la independencia estilo Van Gogh y podemos ver que es bastante impresionante lo que puede hacer. Y creo que hoy en día es todavía más impresionante. Debería haber actualizado esa. Sin embargo, existe algo fundamentalmente distinto en cómo aprenden estos algoritmos y cómo aprendemos los humanos. Por ejemplo, a un humano le podemos cambiar la forma del tablero y básicamente va a poder reutilizar todo lo que sabía del juego de Go en este nuevo tablero con distinta geometría, distintas dimensiones, distintos tamaños. Al juego de Go habría que entrenarlo al algoritmo de AlphaGo habría que entrenarlo desde cero a jugar este nuevo juego. No podría generalizar nada. Lo mismo con el ajedrez. A un niño se le puede enseñar a jugar ajedrez en una tarde y no va a ser excelente, pero va a aprender las reglas. E inmediatamente después le podemos decir que ahora vamos a jugar una partida de ajedrez suicida. Y esa se trata de perder lo más pronto posible, poner a tu rey en jaque lo más pronto posible. Y de nuevo, todo lo que aprendió ese niño en una tarde le va a servir para llegar a ese nuevo objetivo que no tenía y para el cual no fue entrenado. Y de nuevo, los algoritmos típicos de aprendizaje de máquinas tendrían que ser entrenados desde cero para esa nueva tarea. Y Dalí, le dije que me dibujara una caja adentro de un zapato y, y esto es algo raro, tendría que ser una caja chiquita y no en el mundo real ocurre pocas veces. Sí lo podemos pensar y seguramente podríamos pensar en una cajita de un anillo o de tic-tac o algo así que quepa dentro de un zapato y seguramente alguien alguna vez sí puso una caja dentro de un zapato, pero Dalí no fue entrenado con ese tipo de imágenes y por lo tanto no sabe meter una caja dentro de un zapato y sobre todo no entiende esa relación, algo adentro de algo más, y que no es lo mismo que ese algo más adentro de lo primero. Eh, y de nuevo, los humanos no tenemos ningún problema en entretener ese tipo de relaciones. Otro ejemplo más que me gusta mucho y un poco más interactivo, les voy a dar un set de entrenamiento, les doy un argumento de entrada, 1, 0, 1, 0, y les doy como entrenamiento que el argumento de salida es 1, 0, 1, 0. ¿Le pusieron atención? Sí. El segundo ejemplo de entrenamiento es el argumento de entrada 0, 1, 0, 0, el argumento de salida 0, 1, 0, 0. Seguramente muchas de ustedes hasta ahora ya tienen una buena idea de qué está pasando aquí. El tercer argumento es 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 0 la salida. El cuarto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 la salida también. Y si les doy este ítem de prueba, 1, 1, 1, 1, casi todo el mundo en esta llamada me va a decir 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Porque casi todos los humanos aprendemos de estos pocos ejemplos la función de identidad. F de X es igual a X. Y es una función extremadamente general que nos serviría para cualquier tipo de argumento de entrada. Y es algo muy poderoso y que refleja algo bastante interesante en los humanos. Al punto tal que no nos damos cuenta que un perceptrón multicapa no sabría qué hacer en este caso porque el espacio de entrenamiento, el ítem de prueba está fuera del espacio de entrenamiento. Todos los ítems que les di acababan en 0, eran números pares binarios, y este no es un número par, es un número non, y por lo tanto no existe una respuesta correcta, aunque a los humanos nos parece muy intuitivo pensar desde probablemente el primer renglón ya teníamos una buena hipótesis de qué estaba pasando ahí. No significa que nosotros estemos bien y el perceptrón esté mal, significa que no había una respuesta correcta para el problema y simplemente revela algo distinto en la manera en que estamos aprendiendo los humanos. Tenemos un deseo de llegar a explicaciones más generales que nos ayuden a irnos más allá de lo que se ha presentado hasta el momento. Y también revela que nuestras inferencias son extremadamente rápidas. Con muy poquitos datos llegamos a una conclusión bastante fuerte y bastante general, que era la función de identidad. Probablemente la más general de todas las funciones.
Y pienso que esto revela que los humanos utilizamos modelos mentales. Tenemos estas representaciones abstractas de cómo la realidad está generando las observaciones. A veces se les llama modelos generativos, eh, que pueden tomar la forma de distribuciones de probabilidad condicionales. En este caso, la probabilidad de que va a llover, dado que veo que hay nubes. Eh, También pueden tomarse como las relaciones jerárquicas que existen entre distintos objetos. Tanto los gatos como los perros son mamíferos, y los mamíferos son animales, y los animales son seres vivos, etcétera, etcétera. O también procesos, cosas que, relaciones causales entre cosas. Los objetos caen al suelo cuando se les suelta. Entonces, estos modelos tienden a ser jerárquicos, tienden a ser modulares, hechos de partes, tienden a ser composicionales, podemos juntar distintas partes de distintos modelos, tienden a ser causales, nos dan explicaciones de por qué pasan las cosas, y tienden a ser bastante flexibles, podemos adaptarlos para nuevos contextos que no habíamos experimentado antes. Y otro experimento virtual que les hago es que de cómo podemos construir estos modelos al aire. Les hago un experimento, les voy a dar unas imágenes, no se las voy a dar realmente, pero díganme si las siguientes imágenes corresponden o no a la categoría de delfín amarillo con alas moradas. Y les puedo dar una infinidad de imágenes ahora y van a estar casi al 100% de correcta en decirme si sí pertenecen cada una de las imágenes o no a esta categoría nueva que probablemente nunca habían imaginado y seguramente nunca han visto en la realidad. Y no solo podrían hacer eso bastante bien, sino que además, al haber construido este nuevo objeto, este nuevo modelo mental, no solo saben cómo se ve y por eso pueden resolver la tarea, sino que probablemente también heredaron a ese modelo otros aspectos sobre las cosas que lo componían. Entonces pueden saber dónde vive, si vuela o no, qué tipo de cosas come, y tienen un modelo bastante rico de eso que acabamos de crear ahí. Por cierto, si tienen dudas, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Entonces, les voy a dar un pequeño resumen de lo que sigue, que como ya dije antes, el aprendizaje humano es muy rápido y muy flexible, comparado sobre todo con la mayoría de algoritmos de aprendizaje de máquina que tenemos. Es particularmente impresionante en situaciones de datos pobres, cuando tenemos muy pocos datos o en los primeros ensayos o las primeras experiencias en un nuevo mundo. Nos servimos de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la vida o algunos priors que a lo mejor se desarrollan durante el desarrollo temprano del cerebro, o a lo mejor algunos vienen incluso fijados de manera genética porque son demasiado importantes. Pero bueno, esos conocimientos los transferimos, los usamos para transferir nuestras experiencias de un contexto a otro y hacerlo de manera, en general, correcta. Eh, entonces, tenemos estos modelos que nos ayudan a aprender en un nuevo contexto, y armamos estos nuevos modelos en el nuevo contexto que después se quedan guardados para ser usados en futuros nuevos contextos. Las preguntas que más me mueven hoy en día tienen que ver con cómo construimos estos modelos mentales, sobre todo los que son más complejos, y, y cómo usamos lo que ya sabemos para generar nuevos modelos, para ayudarnos a resolver nuevas tareas. Ahora sí les voy a contar un poquito de la tarea que tengo y de los datos que tengo. Entonces les enseño la tarea. De nuevo, lo puedo hacer un poquito interactivo. Eh, Imagínense que tienen dos botones a su disposición, y en una caja en medio de una pantalla aparece un estímulo de color rosado. ¿Qué hacen? Alguien que sea... es- no les explico mucho más que eso. Tienen dos botones y les presento un estímulo rosa. ¿Alguien me dice qué quiere hacer? Hay un botón a la izquierda, uno a la derecha. Mover el cuadrito rosa de un lado a otro. No sé, Sí, algo iba a hablar. digamos, las acciones que tienes son apretar los botones.
Esas son tus acciones disponibles ahorita. Y bueno, elegiríamos uno de los botones, muy probablemente, si son como la mayoría de las personas, apretarían un botón, digamos el botón de la izquierda. Y al apretarlo les digo que no les doy una recompensa por haber hecho eso, pero les vuelvo a presentar el estímulo. Apretaron la izquierda, no les di recompensa, les vuelvo a presentar el estímulo. ¿Qué hacen ahora? Apretar la derecha. Apretar la derecha. Casi todo mundo haría algo parecido y les diría, muy bien, ahora sí les doy una recompensa y ahora les presento un cuadrito, un estímulo azul. ¿Qué harían? Apretar la izquierda. Que apretarías la izquierda. Y en este caso te diría correcto. Y en realidad es una tarea bastante sencilla, tan sencilla como se puede hacer una tarea en psicología probablemente. Y sin embargo, les voy a decir que es bastante más compleja de lo que parece. Y, y además en el paradigma que les voy a presentar se va volviendo cada vez más y más compleja. Pero primero, ¿por qué es más compleja? Porque hasta lo que les mostré, les dije que había dos posibles acciones, el botón de la izquierda y el botón de la derecha. Les dije que había dos posibles estímulos, el azul y el rosado. Y les dije que a veces les daba recompensa y a veces no. En realidad, eso define un espacio enorme de 32 posibles combinaciones de cosas. Yo no les dije que no se podían apretar los dos botones al mismo tiempo. Tampoco les dije que podían aparecer los dos estímulos al mismo tiempo o no. Y en realidad de esas 32 opciones que podían haber ocurrido, la tarea que yo les puse ahorita solo permitía que se presentaran 4 de esas posibles observaciones. Lo observable eran solo 4 de estos renglones y ustedes fueron muy buenos en, en descubrir que ese era el caso. Pero en realidad en este mismo espacio caben todo tipo de tareas de las que existen en psicología, que básicamente son tareas donde se ignoran ya sea las acciones, como en tareas de condicionamiento al estímulo, no importa lo que hagan, si suena la campana y se le da comida a los perros aprenden que la campana predice comida y no importa lo que estén haciendo, se aprende algo ahí. También podemos ignorar los estímulos, tareas donde se ignoran algunos estímulos, como en la tarea de Stroop o Flanker, no sé si las conocen, pero bueno, la tarea de Stroop consiste en decir el color de la tinta de la palabra que está ahí. Entonces tiene que ignorar la palabra amarillo y decir rojo en este caso, y ignorar la palabra azul y decir verde en el segundo caso. Y eso requiere ignorar estímulos. Las acciones correctas dependen de ignorar algunos estímulos y ponerle atención a otros, por ejemplo. O en la tarea flanker, tienen que decir si el estímulo de en medio está hacia la izquierda o hacia la derecha y está rodeado de distractores que deberían de ser irrelevantes. O tareas donde se ignoran las dos cosas, tareas de habituación, cuando queremos que, sobre todo un animal, aprenda a estar tranquila o tranquilo en algún lugar, simplemente le damos recompensas y no importa qué estímulos haya ni qué acciones esté tomando el animal, se le recompensa para que aprenda que ese contexto es un contexto benigno en general. Entonces, de ese espacio grande, en realidad, en el experimento solo teníamos estas 4 observaciones que correspondían, como descubrieron, a que el estímulo rosa con la acción izquierda daba una recompensa positiva, el estímulo azul con la acción izquierda no la daba, el estímulo rosa con la acción derecha no daba recompensa y el estímulo azul con la acción derecha sí daba una recompensa. Una tarea bastante simple cuando la entendemos muy intuitivamente como algo simple, pero no es tan simple. Y eso revela algo interesante de cómo aprendemos los humanos. Y ese algo tiene que ver con cómo resumimos todo eso y tenemos un deseo de descubrir una regla general. Y cualquiera de estas reglas, junto con una serie de relaciones que les voy a explicar después, nos ayuda a derivar todas
observaciones posibles y qué hacer. Entonces, la regla de con el rosa y la izquierda obtengo recompensa y todo lo contrario, básicamente puedo derivar qué hacer en todos los casos posibles. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Ok. Entonces, les voy a explicar más de la tarea del experimento completo después, pero básicamente colectamos datos de 36 personas, me parece. Algunas se retiraron inmediatamente, les pareció aburrida y tediosa mi tarea, supongo. E incluso en el primer nivel tuve algunas personas que algunas ni siquiera empezaron la tarea, por eso tengo 35 en ese caso, y solo 31 personas resolvieron la tarea. Pero en realidad pueden ver que rápidamente en conjunto, si veo ensayo por ensayo, eh, rápidamente el desempeño rebasa lo que esperaríamos por azar. Las personas están aprendiendo rápido y aprenden rápido. Aquí los colores se van volviendo más blancos porque tengo cada vez menos personas en el tiempo. En cuanto las personas llegaban a un límite superior de desempeño, pasaban al siguiente nivel. Entonces, en esta línea de tiempo cada vez tengo menos personas que son las que van aprendiendo más lento, digamos. Pero voy a pasar a las personas por una serie larga de niveles de complejidad cada vez más grande, donde algunas cosas se mantienen y algunas cosas no se mantienen. La idea es llegar a poder enseñarles a las personas tareas bastante complejas. Entonces, generé este pequeño mundo de reglas en el que existen estímulos, dos tipos de estímulos. Estímulos aditivos, que estoy mostrando hasta abajo aquí, que son independientes unos de otros y que agregan su valor de manera independiente al valor total del estímulo. Y algunos estímulos que les llamo multiplicativos, que son moduladores y funcionan de manera jerárquica. Entonces, este estímulo puede estar en positivo o negativo y modula los valores de los estímulos que están abajo de él en la jerarquía y este a su vez modula los de abajo en la jerarquía. Entonces, cuando va creciendo la jerarquía, va también creciendo la complejidad del problema. Y explicarlo así suena más fácil de lo que es para las personas descubrirlo, pero las personas la verdad es que no lo hacen tan mal, les voy a enseñar después. Y de nuevo, creo que ya les conté un poquito de esto, pero la visión general de cómo construimos modelos mentales complejos es que tenemos ya en alguna parte del cerebro una biblioteca de modelos posibles que podemos utilizar. Guardamos todos o por lo menos muchos de esos modelos que hemos aprendido a lo largo de la vida y en un contexto en particular tomamos prestados algunos de esos modelos para traerlos a nuestra memoria de trabajo y decir, ok, ¿qué tipo de modificaciones necesitan estos modelos? O sea, ¿funciona tal cual alguno de los modelos que ya tengo o lo tengo que modificar? Entonces, existen referencias a esos modelos que son bastante compactos. Yo le llamo simbólico. Luis Pineda me mata cada vez que menciono la palabra simbólica en referencia al cerebro. Pero por lo menos algo muy compacto, algo que no es el modelo como tal, sino una pequeña referencia manipulable en la cabeza que nos permite mezclarlo con otros modelos o hacer cosas sin tener el modelo como tal completo. Para mí eso es simbólico. Ok, entonces lo cargamos a nuestra memoria de trabajo y le hacemos modificaciones. La memoria de trabajo no solo es la memoria a corto plazo, de recordar algo y decirlo después, sino que involucra esta modificación de la información que tenemos guardada. Y generalmente es limitada en cuántas cosas podemos mantener en la memoria de trabajo al mismo tiempo. Requiere esfuerzo generalmente. Si les pido que se aprendan una secuencia larga de números, no les dan muchas ganas de hacerlo. Y también es susceptible de errores en el tiempo. Mientras más tiempo tenemos algo en la memoria de trabajo, más probable es que lo que recordamos no sea
fidedigno de lo que inicialmente se presentó. Pero una de las cosas muy buenas es que es muy flexible y muy rápida. Con una sola presentación es suficiente para mantener algo en memoria por un tiempo, si está dentro de la capacidad. También tenemos el aprendizaje por refuerzo. Entonces, si pensamos que los mejores modelos que estamos tratando de adaptar a un contexto nos están funcionando, estos modelos empiezan a ser reforzados por nuestro sistema de aprendizaje por refuerzo, por los ganglios basales, etc. Y este es un sistema bastante más lento, pero no requiere refuerzo, no requiere esfuerzo, hasta pasivamente podemos aprender por refuerzo y va ganando fuerza con el tiempo. Y completamos el ciclo porque esos modelos que están sirviendo en un contexto actual, eventualmente los podemos guardar como nuevos modelos en nuestra biblioteca a largo plazo, digamos. ¿Okay? Entonces se completa el ciclo y podemos ir cada vez aprendiendo más modelos más complejos y mejores. Vuelvo al paradigma. Tenemos este paradigma donde tenemos la primera tarea, había un solo estímulo con dos posibles estados y tenemos dos acciones posibles. Las acciones se mantienen a lo largo de todo el paradigma experimental. Siempre a los participantes les doy dos acciones posibles, el botón de la izquierda o el botón de la derecha. Pero la complejidad del estímulo va aumentando. Lo primero que hago es cambiar el estímulo, es en otra ubicación, un estímulo que ahora tiene las contingencias de acción al revés. Lo que si antes izquierda correspondía a rosa, ahora izquierda corresponde a azul. Después tenemos dos estímulos al mismo tiempo independientes, tres estímulos independientes. Después bajamos el número de estímulos, pero ahora tenemos un modulador y uno de los independientes y así sucesivamente. El chiste es que en cada nuevo nivel, algunas de las cosas que aprendimos en los niveles anteriores se van a mantener y algunas van a cambiar. Y reutilizar lo que hemos aprendido en general debería facilitar el aprendizaje. De manera que si yo aviento a una persona a esta tarea número 8, me parece, de sopetazo, la persona estaría perdida generalmente. Y en el paradigma sí logramos que la gente llegara, una proporción grande de personas sí llegaron a resolver este nivel. Y eso lo hicieron debido a que la currícula era gradual y podían ir reutilizando lo que habían aprendido. Y este paradigma en general nos ayuda a revelar cosas sobre la rapidez con la que aprendemos, cómo reutilizamos los modelos y las experiencias previas, las relaciones que aprendimos entre las cosas en nuestras experiencias anteriores dentro del mismo paradigma. Nos ayuda a ver la flexibilidad con la cual podemos ajustarnos a los cambios que van ocurriendo a lo largo del paradigma. Y revela también la capacidad de generalización que tenemos en general. Estas capacidades les voy a enseñar con datos, cómo las personas llegan a hacer inferencias de casos que no han observado y esas inferencias las hacen bien en general. Entonces les paso a la curva de aprendizaje del nivel 2. El nivel 2 tiene las contingencias volteadas, lo que si rosa era derecha, ahora rosa es izquierda, básicamente. Y lo que vemos es que las personas ahora aprenden rapidísimo, como que en la primera tarea estaba toda esta ambigüedad de podría ser que dos estímulos aparezcan al mismo tiempo o que los botones se aprendan al mismo tiempo. Algunas personas aprendían rápido, otras no tanto, pero en general bastante más lento que en la segunda, que en su núcleo es la misma tarea en realidad. Y si acaso esta segunda tarea está violando lo aprendido en el nivel 1. El nivel 2 viola lo aprendido en el nivel 1. Ahora todo es lo contrario. Pero resulta que todo es lo contrario, resulta extremadamente fácil de aprender. Y podemos ver que en los siguientes niveles 3, 4, 5, 6, 7 y 8
las personas aprenden en general. El nivel 8, que es es el más complejo de los que les voy a enseñar, llegaron 16 personas a él y pueden ver que no están haciendo excelente, pero están en general arriba del azar y hubo 4 personas que sí lograron llegar al umbral de correcto y resolver la tarea. Eso significa tener 16 ensayos consecutivos correctos. Eh, entonces, básicamente esto es un éxito. No tengo todavía datos de cuando pongo a las personas en este nivel de sopetazo, pero sería una crueldad porque realmente sería imposible para las personas. Si en el nivel 1 tenemos 32 renglones posibles, eh, incluso solo 4 observaciones posibles, si ya reduzco el espacio a solo las cosas observables, son solo 4 para el nivel 1, pues para el nivel 8 tenemos 64 observaciones posibles. Entonces, realmente un aprendizaje por refuerzo sería pesadísimo y estarían sobrepasadas las personas en eso. Pero a lo mejor tendré que colectar datos para convencer a la gente. Ok, y les quiero mostrar las mismas curvas de aprendizaje, pero ahora separadas por la combinación de estímulos que hay en cada nivel. Estímulos observables. Ahora ya no estoy hablando del espacio entero, solo de los estímulos que sí son observables. Entonces, en el nivel 1 tenemos rosa y azul, en el 2 rosa y azul, en el 3, como ahora hay 2 estímulos rosa y azul, tenemos 4 combinaciones, rosa, 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 azul, rosa y azul, azul. En el 4 tenemos 3 estímulos, entonces cada vez, en general, cada vez tenemos más combinaciones de estímulos posibles. Y lo que hice aquí fue separarlos de acuerdo a no el color por sí mismo, sino el, el orden en que fueron vistos primero para cada participante. Entonces, si a lo mejor para un participante el rosa lo vieron primero, entonces ese va a estar como oscuro y el azul lo vieron después, ese quedaría como la línea clarita aquí. Y lo más importante viene en el nivel 2, que el primerito estímulo que ven las personas, en general, las personas están por abajo de lo que esperarías por azar para la tarea, y es evidente porque a pesar de que la ubicación del estímulo es otra, las personas están, la mayoría, no todas, pero la mayoría están tratando de reutilizar la regla que aprendieron. Si el rosa era con la izquierda, entonces si este estímulo era rosa, están apretando la izquierda. Si este estímulo era azul, están apretando la derecha. ¿Okay? Y con solo haber visto esto, la primera observación del otro estímulo, este sería el segundo estímulo que les tocó ver. El primero hicieron algo y les dijimos que estaban mal, en general les dijimos que estaban mal, pues el otro estímulo, inmediatamente las personas dicen, ah, ok, entonces todo cambió. Y entonces están incluso en la primera observación, sin haber visto más. Y esto es considerando que hay 50 maneras distintas en que podíamos haber cambiado las reglas del nivel 1 al nivel 2 y las personas se fueron por el cambio que lo cambiaba todo, que en realidad es un cambio simple, les voy a enseñar después. Y así sucesivamente. En realidad podemos ver que incluso en la primera presentación las líneas claras tienden a estar un poco más arriba que las oscuras. No es el caso para todos, pero en general sí. En esta otra representación de los mismos datos, tengo para cada nivel 1 al 7, las 2 combinaciones de color posibles y cada una de las ocurrencias para una de esas combinaciones. Y podemos ver que en el agregado en general están por arriba del azar en la primera observación. O sea, antes de haberla observado, saben en general qué hacer las personas, con algunas excepciones. Pero esto es interesante, significa que están acoplando lo que observan con un estímulo, les permite hacer inferencias sobre estímulos que todavía no han visto.
Entonces vuelvo al espacio de los 32 casos posibles, es el espacio enorme este, donde aquí lo tengo en un diagrama de Haas, que básicamente es un diagrama de inclusión. Abajo tengo nada está presente, después cada una de las posibles cosas está presente, cada una de las posibles parejas de cosas está presente, cada uno de los posibles tripletes está presente, cada uno de los posibles cuartetos está presente o todo está presente, ¿ok? Y de esos 32 casos, tenemos solo estos 4 que son observables en el nivel 1 de mi tarea. Si removemos la dimensión de la recompensa y la usamos mejor como una señal de validez, podemos reducir a la mitad los casos. Aquí hay solo 16 casos. Y los marcamos, usamos la recompensa para decir, ese caso sí lo observé como recompensado y es válido. Este otro no y es inválido, por lo tanto. ¿Okay? Y si hacemos eso, podemos ver que en realidad es un hipercubo lo que tenemos ahí. Ahí pueden ver los dos cubitos y todas las uniones posibles entre las aristas. Y resulta que si unimos los puntos, son esquinas opuestas de un cubo. Y ese plano donde viven las observaciones lo podemos pasar a este tipo de relaciones. Sabemos entonces que es básicamente lo que logramos hacer todas rápidamente en ese nivel 1. Decir, ok, solo existen 4 cosas posibles y doy por hecho que existen cosas que son opuestas a otras y que solo la mitad de las cosas son recompensadas y que cuando solo cambias el color y mantienes la respuesta, entonces obtienes la recompensa opuesta. Y si solo cambias la respuesta y no el color, también, y etcétera, etcétera. Todas esas relaciones que están implícitas en eso. Que básicamente es uno y solo uno de los colores aparece en cada una de las ubicaciones en la pantalla. Uno y solo uno de los botones puede ser apretado para obtener una recompensa. Y en conjunto podemos aprender entonces que existe un botón para cada uno de los colores y que el azul va con la derecha y que el rosa con la izquierda, por ejemplo. Y eso nos permite derivar las observaciones observadas o experimentadas y nos permite deducir la regla que nos permite reconstruir todos los casos. Entonces, en la tarea 1, algo que está sucediendo es que se establecen cuáles son las restricciones de ese espacio entero que definen la tarea actual. Esas restricciones definen un subespacio donde sí ocurre la tarea actual. Las observaciones nos permiten decir, estos casos sí son válidos y estos casos no son válidos. Y las no observaciones, la ausencia de observación, nos da información sobre lo que probablemente está prohibido. Es difícil, no tenemos observaciones de lo prohibido porque no ocurre, pero es posible decir, qué cosas están prohibidas aquí. Hasta que existe una observación de lo prohibido, como en la tarea 2, el estímulo cambió de repente de lugar, intentamos la misma regla y no fue válida. Y entonces lo que hicimos fue mantener todas las demás relaciones que habíamos aprendido durante la tarea 1, pero invertimos la relación de validez como la primera observación que obtuvimos fue una observación inválida para algo que esperábamos que era válido. La corrección más simple que hacemos para que se siga manteniendo todo lo demás en pie, todas las demás relaciones en pie, es que se invirtió la relación de validez. Y eso lo probamos y resultó que sí fue cierto y entonces resolvimos la tarea 2 en un solo ensayo. Y en las tareas subsecuentes básicamente pasa lo mismo. El espacio del estímulo va cambiando. A veces se ganan dimensiones, a veces se pierden dimensiones, a veces se cambia de dimensión, a veces el estímulo ya no está en una ubicación que esperábamos, sino en otra ubicación y tiene un significado distinto en esa otra ubicación, es otra dimensión distinta. Pero en general, la mayoría de las relaciones que hemos aprendido en ese mundo que generé se mantienen
y algunas no se mantienen y dejan de funcionar, pero en general las personas están buscando, por este principio de simpleza, los cambios en sus modelos que les permitan seguir manteniendo el conocimiento de lo que tenían hasta ese entonces, hasta que una observación contradiga esa inferencia. Les pongo este dibujito rápido de cómo básicamente qué está sucediendo. En cualquier momento, para cualquier tarea, podría surgir una nueva dimensión y cómo transformamos lo que ya sabemos en las dimensiones que teníamos a la nueva dimensión. Lo hacemos generalmente tratando de preservar esas relaciones que ya existían y en cuanto a una observación nos hace ver qué cambios, uno de los cambios que hay, tratamos de ajustar todo lo demás para que las demás relaciones se mantengan. Muy bien, creo que sí, les dejo rápido, pues ya estoy llegando al final. Algunas de las preguntas pendientes que quedan con el paradigma es, ¿cuáles caminos de aprendizaje convienen cuando estamos diseñando una currícula de aprendizaje para alguien? ¿Qué tipo de caminos nos convienen para ayudarle a aprender rápido a las personas o de manera robusta a las personas? Y la otra es que también podemos predecir el aprendizaje humano ensayo a ensayo con este tipo de acercamiento geométrico, booleano, etc. Entonces, la primera tiene que ver con probar distintas de estas, y no significa solo probar experimentalmente, sino generar explicaciones de por qué estas distintas currículas, de pasar de cualquiera de estos 5 niveles a este nuevo nivel, por qué algunas serían más fáciles de transitar que otras. Y la hipótesis es que las más fáciles van a ser las que menos relaciones preexistentes rompan. No tuve tiempo de explicarles, pero existen agrupaciones. Las relaciones inducen agrupaciones del espacio de los estímulos y mientras menos de esas agrupaciones se rompan, por ejemplo, si todo lo que yo, con un nuevo estímulo, si todo lo que yo sabía se mantiene cuando el nuevo estímulo es azul, y todo lo que yo sabía se revierte cuando el nuevo estímulo es rosa, eso mantiene las agrupaciones que yo ya sabía hasta ese entonces. Y eso sería un caso fácil de aprender. Y que también podemos predecir el aprendizaje humano ensayo a ensayo. Las preguntas es, ¿qué tipo de priors son comunes en las personas? Incluso en la primerita tarea que les puse, en realidad no necesitamos muchas observaciones para ya tener intuiciones de lo que es posible y eso significa que tenemos algunos priors antes de tiempo. Hay simetrías. Sería raro una tarea donde tengo 2 botones y solo un botón es relevante y el otro no es relevante. Eso sería raro. Violar ese principio de simetría sería algo extraño para nosotros. Tenemos este principio de simplicidad, nos gustan explicaciones simples y generales, el principio de universalidad, y que cuando el espacio cambia, básicamente estamos tratando de maximizar cuáles relaciones se preservan o existen también otras explicaciones de cómo lidiamos con ese cambio en el espacio de los estímulos. Y algunas de las predicciones es que los ensayos críticos, aquellos que rompen con algo que ya sabíamos, deberían de ser mejor recordados, deberían de ser tratados con todo lo que cae, todo lo nuevo que cae dentro de lo que ya esperábamos, probablemente no le pongamos mucho caso, pero aquellas cosas que violan las restricciones que ya sabíamos, las relaciones que ya sabíamos, a esas les vamos a dar un tratamiento especial y debería de generar firmas cerebrales únicas, esos ensayos críticos. Y bueno, ya no les voy a dar el resumen porque creo que está todo muy fresco. Pero
les dejo de nuevo esto por si alguien no tuvo tiempo de copiarlo al principio y estoy abierto a preguntas, comentarios. Pues muchas gracias, Santiago. Claro, está Gracias a muy ti. interesante tu práctica. Me llama mucho Mm, la atención, sobre todo cómo armaste ese experimento para que te pudiera dar como todas estas alternativas. Me pregunto cómo habrá sido tu proceso para llegar ahí. Es un proceso largo, empezó hace, a finales del doctorado, de hecho, tenía la idea de, como que entendemos muy bien cuando el espacio de posibilidades lo tenemos definido, entendemos bastante bien como científicos, digo, entendemos bastante bien cómo operar en el campo de probabilidades, tenemos cómo atribuir probabilidades, hacer computaciones probabilísticas, eh, a veces se vuelven intractables, pero por lo menos sabemos qué hacer, pero tenemos muy pocas intuiciones de qué hacer cuando ese espacio está cambiando y cómo preservar ese conocimiento en términos de probabilidades, cómo lo pasas a... eh, y siempre me impresionó. En el doctorado hice sobre todo cosas de toma de decisiones en humanos y, y trabajé con modelos bayesianos y utilizaba modelos generativos y su inversión para tratar de entender cómo hacían inferencias los humanos. Y siempre me quedó la duda de dónde vienen esos modelos generativos. Para mí era muy poco tiempo en la tarea para aprender ese modelo. Y sobre todo en la vida diaria parecemos tener modelos bastante complejos de cosas, ¿no? Y estoy usando la palabra modelo de manera muy suelta, pero cuando eres niño, no, vino para ti, vino, cerveza y licor son todo lo mismo, pero en algún momento si tomas alcohol, vas entendiendo diferencias entre ellos y después entiendes que hay distintos tipos de vino y vas construyendo un mejor modelo de manera que si eres un gran conocedor de cerveza o de vino, te puedo dar una cerveza y me vas a decir, ah, qué rica, esta tiene notas de yo qué sé qué y yo qué sé cuál. Y estos son modelos mentales que necesitamos para interpretar la realidad, en este caso la realidad gustativa. Eh, y no entendemos bien de dónde vienen, es tan complejos. Y entonces intenté diseñar una tarea que, que exigiera algunos de los distintos procesos que yo intuía que estaban involucrados en ese proceso. Que usara modelos que venían desde antes de que tú te sentaras en la tarea, que, que, que tuvieras que modificar esos modelos durante tu experiencia en la tarea y y que te permitiera durante el transcurso de básicamente una hora dura mi experimento, en ese transcurso de una hora construir un modelo bastante complejo, la verdad, porque sí, a lo mejor no sé qué tanto se ve que es una tarea complicada, pero es bastante complicada y, y la currícula particular que yo elegí, la elegí tratando de utilizar mi intuición de qué cosas le ayudarían a la gente y, y la primera cosa para mí importante era mostrar que sí lograban llegar a niveles altos de la tarea eh, y sí lo lograron hasta ahora. Seguro, en cuanto tenga mejor mejores modelos científicos de cómo aprenden las personas, podría llegar a lo mejor una currícula óptima de cómo llegar a niveles más complejos. Ahorita ya les doy la palabra, espérenme. Es que tengo otra duda. Por ejemplo, cuando haces este tipo de modelos y este tipo de experimentos, ¿cómo metes otras variables del humano? Por ejemplo, sabemos que la parte emocional juega un papel importante en tomar decisiones. Cuando tú estás seleccionando, por ejemplo, apachurrar un botón u otro, dependiendo de la recompensa que vas a recibir, Mm, pues inevitablemente te generará algo, ¿no? O sea, si a mí me sentiría decepcionada si cuando selecciono el color que yo esperaba que me diera recompensa, pues no la recibo, ¿no?
Y entonces también esa parte emocional de alguna manera tiene que influir en tu toma de decisión para a lo mejor poco a poco, no sé si eso incluso afecte a la velocidad con la que aprendan los usuarios. Bueno, Mm, los sujetos que dijiste, hay algunos que incluso abandonaron pronto, ¿no? U otros que mm, insistieron en intentarlo y se fueron hasta N iteraciones, así que casi que hasta las 100 iteraciones y, o sea, cómo me, sí, me ha costado siempre trabajo entender cómo, o sea, entiendo que para hacer los análisis de este tipo de procesos cognitivos, pues tienes que enfocarte en algo, porque si no son muchas variables y después cómo se vuelve inmanejable, pero mm, siempre me ha costado trabajo entender cómo le harías para ir metiendo estas otras variables que inevitablemente también existen. Y entonces, sí. Mira, es muy buena pregunta y sí hay muchas otras variables que influyen en tanto la toma de decisiones como el aprendizaje que se vuelven una misma cosa esas dos. Eh, Algunas de ellas sí tenemos acceso a contestar. Eh, por ejemplo, la tarea está construida de manera que en general los estímulos rosas no tienen un valor específico, depende de la ubicación donde estén, el significado que tienen. Pero el color por sí mismo podría ser algo que motiva a las personas, ¿no? Y no les enseñé los datos, pero cuando analizo todas las combinaciones de estímulos que hay, tiende a ser el caso que las personas son más rápidas eh, en combinaciones que tienen, que son más de un solo tipo. Por ejemplo, si todos los estímulos eran rosa, como que son más recordables. Si todos los estímulos son azules, también son más recordables. Entonces, ese tipo de variables ahí están. Las variables emocionales, algunas tenemos un poquito de influencia para investigar y algunas no. Eh, una de las cosas más frustrantes a lo mejor de la tarea era, quería que de manera automática las personas pasaran a siguientes niveles y yo quería estar bastante seguro de que las personas habían entendido ya la regla del nivel para pasar al siguiente nivel y por eso puse la regla de 16 ensayos consecutivos correctos. Si las personas están en azar, la probabilidad de que tengan eso es bajísima. Entonces, pero eso significa que para hacerlo así, le puse al jueguito unas, déjame ver si lo tengo por ahí. Eh, y mientras lo buscas, por ejemplo, ¿tú estabas presente mientras llevaban a cabo la tarea o alguien de tu equipo los estaba? no estaba presente ni yo ni nadie de mi equipo en la mayoría de los casos. Es una tarea que programé en JavaScript y que administré. Eran todas personas conocidas por mí o por los estudiantes, pero la tarea fue administrada en sus casas, digamos, a través de un buscador de internet. Eh, Se veía un poquito así la tarea. En realidad había otros aspectos que eran fácilmente mapeables a la jerarquía. Interesantemente, cuando platicaba con algunas de las personas después, no todas las personas les parecía intuitivo que por qué habían unos cuadros que eran más grandes que otros y por qué en realidad yo quise hacer lo más posible, algo que fuera fácil, aunque no les dije nada, algo que fuera fácilmente mapeable a una jerarquía. Y las personas no necesariamente todas utilizaron esa información para mapearla al hecho de que había una jerarquía. Pero bueno, volviendo a las emociones, para aquí tenía una barra de desempeño que cada vez que tenías algo correcto se iba llenando, se llenaba 4 veces. Si llenabas la barrita, ganabas una moneda. Y si la llenabas de nuevo, ganabas otra moneda. Y si la llenabas de nuevo, ganabas otra moneda. Y si tenías un error, se te caían tus moneditas. Y así había el sonidito de moneditas cayendo. Y varios de los participantes me dijeron después que me querían matar cada vez que ya tenían 3 moneditas. Y la verdad no he investigado todavía qué pasaba en esos casos. Pensaría que
conforme tenían más moneditas, tenían una presión más grande por no equivocarse, y eso lo podría ver en los tiempos de reacción. Pensaría también que errores más adelantados probablemente dejaban una marca más fuerte en las personas, pero no, eso no lo he visto. En teoría se pueden ver si hay suficiente variación y no hay y la correlación entre esa variable y otras no es muy alta. Por diseño no debería ser alta, pero a veces oscilaciones aleatorias hacen que existan algunas correlaciones entre las variables de interés y otras que no son de interés. Pero en general podría ser averiguable a esa relación de un Y poquito de dimensión emocional ahí. estaría interesante también, por ejemplo, ¿no? Hacer como una revisión de si la personalidad o algunos problemas de salud mental están influyendo para que tu nivel de aprendizaje sea distinto, ¿no? A lo mejor gente que es poco tolerante a la frustración y le tiras las monedas, pues te va a aventar la computadora y no va a querer seguirle o empieza a Mm, tener así como inseguridad o miedo de seguir como en el proceso del aprendizaje y baja su. sí, de hecho, en la tarea que les estaba contando antes antes de que empezaras a grabar, eh, sobre cómo las personas aprenden en contextos donde hay distintos modelos generativos, posiblemente. eh, Ahí registramos esa tarea. De hecho, parte de los datos fueron registrados antes de que yo empezara mi postdoc en Suiza. Y, y junto con esa tarea de aprendizaje, colectaron una batería grande de tests y de otras tareas, justo con las ganas de encontrar algunas relaciones sobre personalidad y creo que había incluso pruebas de IQ. Yo no soy fan del IQ como concepto, pero, pero encontramos pocas cosas en realidad, menos de las que yo hubiera esperado, sobre todo con cosas de personalidad. Eh, de los mejores predictores de qué también le iba a ir a la gente en las distintas tareas cognitivas era la calidad de su sueño y el nivel de depresión, que estaban muy correlacionados esos dos además. Sus Pero niveles no de mucho ansiedad más. no influyen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Sus niveles de ansiedad en general no era una variable que estudiara. Eh, Les preguntábamos, creo que no me acuerdo bien, pero me parece que era autorreportada. Ese test lo teníamos en algún cuestionario y les preguntábamos qué tan ansiosos se sentían en general y en ese momento. Y eran todas baterías medio estandarizadas de esas cosas a nivel clínico y la mayoría de nuestros participantes tenían resultados subclínicos, entonces ninguno tenía depresión profunda, que yo me acuerde, pero dentro de la variación de depresión y dentro de la variación de calidad de sueño reportada por ellas mismas, eh, creo que eran las dos cosas que mejor predecían negativamente que también les iba a ir en las tareas cognitivas. Y en general encontramos pocas diferencias entre las distintas tareas. Eh, Como que en general lo que se predecía era más bien el nivel de atención que le iban a poner a cualquier tarea. Eh, Y justo por eso te preguntaba lo de los niveles de ansiedad, pero normalmente las personas que están con esos trastornos pierden su atención y por lo tanto también su memoria y su Ujú. aprendizaje baja, ¿no? Sí, y esto lo encontramos, no sé qué tan interesante es porque es un poco intuitivo que así tendría que ser, eh, pero sí encontramos eso. Como que si no estás poniendo atención, pues te va a ir mal en cualquier tarea, ¿no? Eh, sí. Es que lo estoy pensando como si tú quisieras implementarlo para algo que el robot tuviera, o un robot, ¿no? Una gente tuviera que aprender, Mm. pues qué tantas cosas tendrías que ponerle, cómo manejarías las emociones, cómo. Sí, las emociones son algo
importante a nivel computacional. Se ha intentado generar explicaciones de qué son las emociones. Mis explicaciones son en general malas, supongo, pero sí, yo las veo como estos estados un poco más extendidos en el tiempo que modulan cómo vamos a tratar distintos estímulos, ¿no? Como se sientan para mí casi hasta arriba de una jerarquía de posibles cambios que le podemos hacer a cómo interpretamos el mundo. Entonces, si estamos contentos, eso induce cambios hacia abajo en la jerarquía de procesamiento eh, que resultan en que vamos a procesar ciertos estímulos mejor o peor que otros. Eh, No está. había todo un grupo en el instituto donde yo estaba, en Ginebra, que se dedicaba, todo un departamento que se dedicaba a ciencias afectivas. Era interesante escuchar las cosas que tenían que decir. Sí, me imagino, claro. Perdón por acaparar, gente. ¿Alguien más que tenga comentarios o preguntas? Sí, Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Montserrat. Hola a todos. Santiago, mucho gusto y pues felicidades, ¿eh? Muy buena plática, me gustó mucho el tema. La verdad sí tienes un nivel de aportación muy profundo. Fíjate que a mí me surge una curiosidad y que tiene que ver con la generalización cuando se manejan ciertos términos. Y yo lo encuentro, es una crítica que quiero hacerla constructiva, pero lo encuentro un poco atrevido decir las personas. Es una generalización. ¿Tú podrías describir un poco ese espacio muestral de personas? ¿Qué información tienes previa a ellas en cuanto a lo cognitivo? O sea, digamos, si alguien hace el test, ¿no? La prueba, es un niño, pues va a ser distinto a una persona de la tercera edad o a un joven como nosotros, digo, perdón, un joven como los que están aquí presentes, este, o finalmente, si tiene cierto acercamiento tecnológico, hiciste el test, ¿no? En una computadora, a alguien que no tiene ese acceso, que le puede ser hasta desconocido culturalmente, y digo, no desconocido al 100%, pero sí por sus interacciones. Entonces, el hablar personas de aprendizaje en ese contexto, ¿crees importante que es delimitarlo? ¿Podrías dar un poquito más de esa información en el contexto? Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Súper buena pregunta y mucho gusto en conocerte también. Es un tema fascinante yo lo pondría dentro de las diferencias individuales, ¿no? En muchos campos es interesante, es un poquito una falacia pensar que todas las personas son de una misma bolsa y ya. Yo quiero creer que el tipo de procesos que a mí más me interesan son bastante universales. No significa que todos lo sean, pero que son suficientemente universales para encontrar algunas generalidades. Y dependiendo del tipo de pregunta estadística que yo le haga a los datos, voy a encontrar solo aquellas cosas que sean generales, o también puedo tratar de preguntar cuál es esa heterogeneidad que hay en algunos de los mecanismos. Y y sí hay cosas que he intentado buscar ahorita, tratando de formar clústeres de personas con respecto no he encontrado mucho hasta ahora dentro de mis datos en esta tarea en particular. Eh, pero voy a hacer una tarea del mundo real para tratar de mostrar que creo que sí es bastante general algunos de esos mecanismos. Y esa es la de los bebés. A los bebés tú le puedes mostrar un objeto, le puedes decir, este es un cuatliqui o lo que sea, te inventas una palabra y le enseñas un objeto y con una sola presentación de eso, el bebé va a poder, o sea, si se lo enseñas volteado, es muy probable que diga, sigue siendo lo que sea que le llamamos, ¿no? Si le enseñas uno de otro color, probablemente, si es la misma forma, probablemente diga que sigue siendo. Eh, es muy, yo no sé si tienes hijos, Carlos, pero seguramente has interactuado Sí, con bebés. Eh, sí, sí, sí. y
y cometen errores de generalización muchas veces, ¿no? Le dices, mira, ese es un perro, y le enseñaste un perro, y son muy buenos para enseñarte dónde hay otros perros en general, pero a veces se les pasa y le dicen perro a un caballo las primeras veces, ¿no? Y es porque sobregeneralizaron en ese caso. Pensaron en su cabeza, las relaciones que armaron pues es un cuadrúpedo. Probablemente no le llamaron así, le llamaron perro, pero se referían a todas esas otras relaciones implícitas en el objeto perro que tú le enseñaste. Eh, entonces, entonces sí me interesan mucho las cosas que guían el aprendizaje a nivel individual. Eh, Mi perspectiva es que probablemente los mecanismos son los mismos y que lo que explica las diferencias en capacidad de aprender, a mí, de nuevo, no me gusta esta idea de que hay gente lista y gente tonta. Eh, Me parece que probablemente las capacidades de aprender probablemente se deban a esa caja de herramientas de modelos mentales que alguien ha ido construyendo a lo largo de su vida, y que no hay nada intrínsecamente malo con cómo aprende una persona y otra, y que cualquier persona puede aprender con una currícula suficientemente buena, puede aprender cualquier cosa. Excelente. Te lo agradezco mucho, Santiago. Que siga el Bien, éxito. gracias para ti, Carlos. También mucho éxito. Héctor, sí te escuchamos. Hola, Santiago. Bueno, dos preguntas. La primera tenía que ver con las moneditas, que si habías utilizado algún tipo de refuerzo y por cuál te habías decidido, por el positivo y el negativo, por el positivo o el negativo, ya que pues está demostrado que el negativo a largo plazo no funciona, pero quería saber, bueno, qué tipo de refuerzo habías utilizado en esta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la muestra. ¿Crees que afectaría demasiado si se les obligara a las personas a llegar hasta el octavo nivel? Porque, o sea, pensando en una computadora, pues va a estar iterando y no va a decir como, o sea, no va a abortar, no va a decir como, ay, no, ya no quiero seguir. O sea, va a seguir hasta que lo logre o hasta que se acaben las iteraciones. ¿Crees que tanto afectaría si a las personas se les pusiera las mismas condiciones? Sí, muchas gracias, Héctor. Son buenas preguntas también. Eh, la primera sobre el tipo de refuerzo que les di, en realidad no les di ningún tipo de pago monetario, las moneditas eran virtuales, y las personas eran voluntarias, pero hay algo intrínsecamente motivante de las personas a tratar de obtener lo que yo les estoy diciendo que es una recompensa, y, y tratar de juntar las moneditas. Yo también soy partidario del refuerzo positivo, del entrenamiento positivo para personas, para animales. Y sin embargo, hay algo medio negativo en mi tarea también. Si cometes un error, te digo mal, y pierdes tus moneditas. Creo que no había muchas maneras para mí de escaparme de eso. Eh, pues sí, había algunas en realidad. Podría solamente no haberles dado recompensa en vez de decirles que estuvo mal. Eh, pero, pero bueno, no, en términos reales no hubo ningún castigo, ni tampoco ninguna recompensa real más que la motivación intrínseca de seguir adelante en la tarea. Muchas personas sí les gustó eventualmente y les gustaba ir descubriendo las reglas y tal. Eh, la segunda pregunta, rápido me dices una palabra y ya me acuerdo. En cuanto a la muestra, que obligara a las personas a terminar todos Ya, los niveles, sí, sí, no sí, sí. abortar. Es buena pregunta. Mira, me encantaría, yo pienso que algunos de los mecanismos que operan en nuestra construcción de modelos complejos son mecanismos que requieren más tiempo y de hecho que probablemente requieran una noche de dormir. Entonces me encantaría llamar a las personas a que continúen en el juego al día siguiente o una semana después. Hay distintas preguntas interesantes a hacer con paradigmas de ese estilo. La misma tarea, pero decir, a ver,
qué tanto se les olvidó una semana después, qué tanto consolidaron durante el sueño lo que sabían, qué tanto lograron descifrar reglas fuera de línea que no habían descifrado durante el juego. Son preguntas que se pueden preguntar con ese tipo de paradigmas. Y del lado de las máquinas, pues sabemos que en esta tarea en particular, con suficientes ensayos y una regla tonta de aprendizaje por refuerzo, tendríamos un algoritmo que resolvería cualquiera de estas tareas. El problema es que si la resuelves como una tabla con aprendizaje con refuerzo, hay muy poco que puedas generalizar de un nivel a otro. Cada nivel donde tendrías que empezar como de cero, o transportar lo que ya sabías, pero tienes que desaprender las cosas de manera lenta. Y dos, ¿qué fue la primera? Sí, no transferirían información, y dos, se tardarían muchísimo tiempo. Tendrían que al menos ver una vez cada uno de las posibles de las posibles combinaciones de estímulos y las posibles respuestas para saber qué hacer en la tarea. Entonces, sí se podría hacer. Yo no me frustra no poder compararlos directamente, esos algoritmos que hay hoy en día. Me interesa más generar estos otros algoritmos que hacen un tratamiento más geométrico del problema y que a través de la geometría del problema tratan de extrapolar lo que saben lo que sabían antes a lo que tienen que hacer ahora. No sé si respondí tus preguntas bien, Héctor. Sí, gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido todo tu proyecto. Y acéptame otra invitación para que nos hables de los demás temas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues sí, les puedo hablar un poquito de los otros temas, a lo mejor estaría padre. Ok, entonces, No sé cuándo, pero y gracias, por cierto, por la invitación. La verdad está muy padre. No he podido ver todas las otras pláticas que hay, he visto algunas y toda la serie parece estar súper buena, la verdad. pues yo la estoy disfrutando como loca. Entonces, pues sí, te busco después para presentarte en el calendario y a ver si te late alguno de sus días. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias, Monse, y gracias a todas y todos. Muy buenas preguntas. Muchas gracias. Y bueno, a todas, a todos Gracias. los invito para dentro de 15 días al siguiente seminario y ya les estaré platicando quién nos va a acompañar. ¿Eh? Que estén muy bien. Gracias. Y únanse a Rebelión Científica, por favor, es muy importante. Sí, sí, sí.